A finales de diciembre de 2025, mientras gran parte del mundo estaba concentrada en cerrar posiciones, disfrutar de las festividades y planificar la llegada del nuevo año, China tomó una medida que pasaría desapercibida para la mayoría, pero que tiene el potencial de transformar de manera profunda los mercados globales de plata. No se trata de una fluctuación puntual en el precio ni de un repunte técnico pasajero. Lo que está ocurriendo tiene implicaciones estructurales, donde la política y las limitaciones físicas de la oferta se intersectan para cambiar de raíz la dinámica del mercado. El Ministerio de Comercio chino publicó un listado de empresas autorizadas a exportar plata durante 2026 y 2027. A primera vista, parece un trámite administrativo rutinario, algo que podría leerse y olvidarse en minutos. Sin embargo, detrás de este anuncio aparentemente burocrático se esconde un mensaje estratégico. China está redefiniendo quién puede acceder a un recurso crítico a nivel mundial. Este movimiento no busca simplemente ajustar la oferta de manera marginal. Es la culminación de años de desequilibrios estructurales and déficits sostenidos, agotamiento de inventarios y concentración de la capacidad de refinado en pocas manos. En este contexto, la decisión no solo afecta precios futuros, sino que reestructura las reglas de juego del comercio global de plata, marcando un punto de inflexión donde la política industrial y la física del suministro se encuentran y donde quienes comprendan la magnitud de esta medida estarán mejor posicionados para anticipar sus consecuencias antes de que los mercados lo reflejen en los precios. El anuncio del Ministerio de Comercio chino incluía un dato concreto. Solo 44 empresas fueron autorizadas a exportar plata durante 2026 y 2027 a NE. Simple vista, podría parecer un detalle menor dentro de la burocracia habitual. Sin embargo, para quienes siguen de cerca los mercados de metales, ese número es explosivo. Hace apenas unos meses, cientos de compañías chinas participaban en la exportación de plata, abasteciendo a industrias y refinerías de todo el mundo. Ahora, la gran mayoría queda fuera de juego. Tan solo un grupo selecto puede operar internacionalmente, y el resto pierde acceso completo al comercio global. Lo más importante no es la cantidad en sí, sino las condiciones que estas 44 empresas deben cumplir para mantener su autorización. Se exige una capacidad mínima de producción anual de 80 toneladas y líneas de crédito por decenas de millones de dólares, requisitos que la mayoría de productores medianos y pequeños no puede cumplir. Este filtro no es accidental, está diseñado para concentrar el control del metal en gigantes aprobados por el Estado, eliminando a los competidores más flexibles y fragmentando la oferta. El efecto de esta concentración es doble. Por un lado, reduce el volumen de plata disponible para exportación. Por otro, reestructura completamente las relaciones comerciales y logísticas que habían servido a mercados internacionales durante décadas. Las cadenas de suministro que antes se apoyaban en múltiples proveedores ágiles quedan ahora en manos de unas pocas corporaciones que responden directamente a prioridades estatales. Esto significa que la plata ya no es solo un commodity, sino también una herramienta estratégica, donde la disponibilidad y los tiempos de entrega dependen más de decisiones políticas que de la oferta y demanda tradicionales. Obtener autorización para exportar plata desde China no es un trámite sencillo. Las condiciones establecidas son tan estrictas que automáticamente excluyen a la mayoría de los competidores. Cada empresa debe demostrar una capacidad de producción anual mínima de 80 toneladas, un umbral que deja fuera a los productores medianos y pequeños, responsables históricamente de la flexibilidad en el suministro global. Además, se exige solvencia financiera sólida, con líneas de crédito equivalentes a decenas de millones de dólares, asegurando que solo actores con respaldo estatal o corporativo puedan operar en los mercados internacionales. El efecto es inmediato y estructural. En los pequeños y medianos exportadores desaparecen del mapa internacional, dejando que unas pocas corporaciones gigantes concentren la mayor parte de las exportaciones. Esto no solo limita el volumen disponible, sino que transforma las reglas del juego, ya que los pocos actores restantes operan bajo supervisión directa del gobierno y con prioridades alineadas a políticas estatales. En la práctica, estas condiciones generan un mercado fragmentado y controlado, donde la disponibilidad de plata ya no depende únicamente de la oferta y demanda global, sino de decisiones estratégicas sobre quién puede vender, a quién y en qué cantidad. Esta concentración reestructura la cadena de suministro internacional, incrementa la dependencia de los compradores externos de un número reducido de proveedores y establece un mecanismo de influencia
que va más allá de los precios, controla el acceso al recurso en sí mismo. Lo que China está implementando no es un embargo total ni una prohibición absoluta de exportar plata, es un control del flujo, un mecanismo que permite regular con precisión cuánta plata sale del país, cuándo y bajo qué condiciones. En lugar de cortar el suministro de manera brusca, el gobierno puede ajustar gradualmente la oferta, priorizando las necesidades internas, asegurando industrias domésticas y usando el acceso a la exportación como herramienta de negociación internacional. Esta estrategia ha demostrado su eficacia con otras materias críticas, como las tierras raras, tungsteno o antimonio, donde controles graduales iniciales se consolidaron en el tiempo, obligando a los mercados internacionales a adaptarse sin generar un choque inmediato, a diferencia de un embargo directo, que provoca pánico y soluciones rápidas fuera del país. El control del flujo permite gestionar la escasez estratégicamente, maximizando la influencia sobre competidores mientras se protege la industria local. En la práctica, esto significa que aunque la plata exista físicamente, su disponibilidad real depende de decisiones estratégicas de un grupo reducido de empresas aprobadas por el Estado. Para industrias críticas, como la solar, la automotriz eléctrica o la electrónica avanzada, esta estrategia introduce incertidumbre estructural. No basta con tener capacidad de pago. Hay que depender del acceso autorizado, transformando un recurso físico en un instrumento de poder geopolítico. Antes incluso de que China implementara restricciones de exportación, el mercado global de plata ya mostraba señales claras de tensión estructural. En 2025, la demanda mundial alcanzó aproximadamente 1.24 millones de onzas, mientras que la producción total, sumando extracción minera y reciclaje, apenas superó los 1.01 millones. Esto genera un déficit anual de 230 millones de onzas, equivalente a toda la producción anual de México, el mayor productor de plata del mundo. Este déficit no es un fenómeno aislado, ni reciente hipnosis. Es la quinta vez consecutiva que el consumo supera a la producción, agotando inventarios físicos visibles y no contabilizados oficialmente. Cada año, los stocks se utilizan para cubrir la brecha entre producción y consumo, reduciendo el margen de seguridad y dejando al mercado vulnerable ante cualquier perturbación. La presión se intensifica debido al crecimiento constante de la demanda industrial, impulsada por sectores que requieren plata en cantidades crecientes y que no pueden prescindir de ella. Energía solar electrónica avanzada, vehículos eléctricos y centros de datos de alta tecnología. Esta combinación de déficit sostenido y demanda en expansión establece un escenario donde incluso pequeñas restricciones o retrasos en la oferta pueden generar ajustes significativos en disponibilidad y precio, revelando la fragilidad del sistema antes de cualquier intervención política. Los inventarios físicos de plata, que históricamente funcionaban como colchón frente a la volatilidad del mercado, se encuentran hoy en niveles críticos. En COMEX, la principal bolsa de futuros de Estados Unidos, las reservas registradas disponibles para entrega han caído aproximadamente un 70% desde 2020, reflejando tanto la presión de la demanda industrial como la reducción de stocks que antes equilibraban déficits temporales. En Europa, los depósitos de Londres, tradicionalmente el mayor centro de almacenamiento físico de plata a nivel global, han perdido cerca del 40% de sus existencias, mientras que en Shanghái, los inventarios se sitúan en mínimos de la última década. Estas cifras muestran que las reservas ya no permiten operar con margen de seguridad. Muchas industrias funcionan ahora con apenas 30 a 45 días de suministro asegurado, un tiempo extremadamente reducido comparado con los estándares históricos que solían contemplar varios meses de disponibilidad. Para sectores críticos, esto significa que cada retraso o interrupción en la cadena de suministro puede generar cuellos de botella inmediatos, afectando desde fabricantes de paneles solares hasta productores de componentes electrónicos de alta tecnología. La combinación de inventarios limitados y la nueva regulación china sobre exportaciones convierte a la plata en un recurso altamente sensible a cualquier perturbación, donde incluso cambios modestos en la oferta pueden tener consecuencias inmediatas sobre disponibilidad y precio. Una característica crucial del mercado de la plata es que aproximadamente el 75-80% de su producción proviene como subproducto de la minería de otros metales, principalmente cobre, zinc y plomo. Esto significa que la extracción de plata no puede incrementarse de manera independiente, incluso si los precios suben. Los productores no pueden simplemente decidir extraer más plata sin considerar la rentabilidad de los metales principales que justifican
la operación de la mina. En la práctica, esto genera una inelasticidad de oferta. Un aumento del precio de la plata no produce un incremento inmediato en la producción, porque la decisión de operar depende de la economía del cobre, el zinc o el plomo. Además, el desarrollo de nuevas minas primarias de plata requiere 10 a 15 años, desde el descubrimiento hasta la producción plena, considerando exploración, permisos, financiamiento y construcción. El resultado es que cualquier déficit actual no se puede compensar a corto ni medio plazo. Los mercados enfrentan una oferta limitada por naturaleza, lo que intensifica la presión sobre los inventarios existentes y hace que las restricciones de exportación, como las implementadas por China, tengan un impacto mucho más profundo. La plata no es un metal que pueda ajustarse rápidamente a la demanda creciente. Su oferta está condicionada por factores estructurales que la hacen vulnerable a tensiones prolongadas en la cadena global de suministro. La presión sobre la plata no proviene únicamente de la oferta limitada, sino también de un crecimiento industrial sostenido en sectores estratégicos. Fabricantes de paneles solares, vehículos eléctricos, electrónica avanzada y centros de datos de inteligencia artificial requieren cantidades crecientes de plata para sus procesos productivos, aunque se hayan implementado mejoras en eficiencia y cada unidad utilice menos plata que hace 5 años. El volumen total de producción se ha disparado, superando ampliamente las reducciones por eficiencia. Por ejemplo, la instalación global de energía solar creció exponencialmente en 2024 y 2025, y la producción de vehículos eléctricos continuó aumentando, incluso ante condiciones económicas adversas. Cada batería, cada célula fotovoltaica, cada circuito de alto rendimiento suma demanda, y los ingenieros no pueden sustituir la plata sin comprometer eficiencia o funcionalidad. En conjunto, estas tendencias muestran que la reducción de consumo por unidad no es suficiente frente al aumento masivo de unidades producidas. La demanda industrial global sigue escalando y ejerce una presión continua sobre un sistema de suministro ya limitado, dejando al mercado vulnerable ante cualquier perturbación adicional, como la reciente restricción china sobre exportaciones. El mercado de la plata funciona simultáneamente en dos dimensiones muy diferentes: los contratos financieros y el metal físico. Los primeros, como los futuros en COMEX, representan promesas de entrega futura o liquidación en efectivo, mientras que el metal físico refleja la disponibilidad inmediata para uso industrial o inversión. Bajo condiciones normales, los precios de ambos mercados se mantienen relativamente alineados, con pequeñas primas que cubren costos de transporte, almacenamiento y márgenes de los intermediarios. Sin embargo, cuando la oferta física se ajusta a mínimos críticos, como ocurre actualmente, las primas se disparan. En algunos mercados asiáticos, la plata física se negocia con precios hasta 100% superiores a los contratos financieros. Este fenómeno no indica especulación sin sentido, revela tensión real en la cadena de suministro. Los usuarios industriales y los inversores están dispuestos a pagar un sobreprecio significativo para asegurar entrega inmediata, mientras que los contratos en papel simulan estabilidad que en realidad no existe. Estas diferencias muestran que la escasez no es solo teórica. La plata tangible se está convirtiendo en un recurso estratégico, donde poseer el metal físico importa más que las promesas financieras. La creciente divergencia entre papel y físico es un indicador de estrés estructural que no se refleja en las cotizaciones tradicionales, y advierte que cualquier perturbación adicional podría generar ajustes bruscos en disponibilidad y precio. Otro indicador crítico de tensión en el mercado de la plata son las tasas de préstamo del metal físico, que reflejan el costo de obtener plata inmediata frente a la promesa de futuros contratos. Durante episodios de escasez, en 2025, estas tasas se dispararon hasta un 200% anualizado, lo que significa que algunos operadores estaban dispuestos a pagar el doble del valor del metal solo para asegurarse la entrega física. Este fenómeno surge cuando los contratos financieros han sido vendidos sin respaldo físico suficiente, y los operadores se ven obligados a recuperar metal tangible para cumplir con entregas. En otras palabras, el mercado no colapsa de golpe, sino que experimenta un squeeze silencioso, donde la presión se acumula mes a mes hasta que los inventarios reales se vuelven insuficientes para satisfacer la demanda contractual. Casos recientes, como la rápida reclamación del 60% de los inventarios registrados en COMEX en apenas 4 días, muestran cómo los contratos que parecían líquidos en papel se transforman en una tensión real sobre el sistema. Estos episodios no son anecdóticos, revelan la fragilidad estructural del mercado y anticipan cómo cualquier restricción adicional en la oferta física, como la limitación china de exportaciones,
puede amplificar los desequilibrios de manera abrupta. Las restricciones de exportación implementadas por China no crean el desequilibrio, sino que aceleran una tensión que ya existía tras 5 años consecutivos de déficits en la oferta mundial de plata. El mercado estaba operando al límite, con inventarios menguando y demanda industrial creciente. En este contexto, limitar el acceso a la exportación no provoca una crisis inmediata, sino que transforma un déficit estructural en un instrumento de influencia estratégica. Esta política encaja perfectamente en un enfoque geopolítico más amplio. Controlar recursos críticos proporciona palancas de negociación y poder sin necesidad de recurrir a conflictos militares. China observa cómo Occidente ha utilizado sanciones económicas y el dominio del dólar como herramienta de presión, y aplica la misma lógica al mercado de metales estratégicos, al restringir exportaciones a 44 empresas seleccionadas. Asegura el suministro interno para industrias clave, solar, vehículos eléctricos, electrónica, mientras genera dependencia de actores externos que necesitan plata refinada para mantener su producción. En pocas palabras, China convierte un metal industrial y financiero en un activo geopolítico. La decisión no es accidental ni temporal, es un movimiento calculado para maximizar la influencia global, proteger la industria nacional y mantener flexibilidad para ajustar la oferta según sus objetivos estratégicos, consolidando un control que probablemente se mantenga durante años. Las restricciones de exportación y la presión estructural en el mercado de plata no afectan a todos por igual. Los fabricantes industriales, especialmente en sectores como paneles solares, vehículos eléctricos y electrónica avanzada, enfrentan aumentos en tiempos de entrega, mayores costes y menor flexibilidad. Contratos que antes se cumplían en semanas, ahora requieren meses, y los pedidos suelen llegar con condiciones estrictas y volúmenes mínimos, complicando la planificación de producción y la competitividad en mercados globales. Por otro lado, los productores mineros primarios, que no dependen del subproducto de otros metales, se benefician de precios más altos y de un interés creciente por asegurar su producción. Las compañías con depósitos estratégicamente ubicados fuera de China adquieren un valor añadido como proveedores alternativos de plata refinada. En el ámbito financiero, los inversores con exposición física, como lingotes, monedas o almacenamiento asignado, se encuentran en una posición ventajosa frente a quienes solo tienen papel, ETFs o futuros. La creciente prima por metal tangible sobre los contratos financieros resalta la diferencia entre promesas de entrega y disponibilidad real, haciendo que la posesión física se convierta en un activo más seguro frente a potenciales interrupciones. En contraste, quienes dependen exclusivamente de exposición financiera sin respaldo físico enfrentan riesgo elevado. Cualquier demanda masiva de entrega puede generar retrasos, primas extremas o incluso incumplimientos, evidenciando que en este entorno de restricciones y déficits acumulados, la planificación y la posición estratégica son determinantes para ganar o perder. El mercado de futuros de plata, diseñado principalmente para liquidación en efectivo, asume que solo un pequeño porcentaje de los contratos se materializará en entrega física. Esta estructura funciona mientras la mayoría de los participantes continúe operando en papel. Sin embargo, cuando los usuarios industriales y los inversores buscan asegurar metal tangible, el sistema enfrenta un riesgo sistémico. Los inventarios registrados pueden agotarse rápidamente, y los contratos que parecían líquidos se convierten en promesas difíciles de cumplir. Ya se han visto señales de tensión en 2025. El 60% de los inventarios registrados en COMEX fue reclamado para entrega física en apenas 4 días, un nivel de demanda que no se había experimentado en décadas. Este tipo de presión no genera caos instantáneo ni colapso dramático, pero sí revela la fragilidad estructural del mercado, donde retrasos, primas elevadas y ajustes en los tiempos de entrega se vuelven inevitables. El mensaje es claro: el sistema de papel funciona mientras la demanda física se mantiene controlada, pero ante restricciones de oferta, déficits prolongados y políticas estratégicas como las de China, la separación entre papel y metal físico se amplía. Comprender esta dinámica permite anticipar cómo los mercados podrían reaccionar ante un aumento simultáneo de demanda real, sin necesidad de alarmismo, pero con plena conciencia de las consecuencias económicas tangibles y estratégicas que se derivan. La situación actual de la plata encuentra eco en episodios históricos, como el famoso squeeze de los hermanos Hunt en 1980, cuando los precios alcanzaron los $4.945 por onza, ajustado por inflación. Eso equivaldría hoy a cerca de $170 por onza, mostrando que, aunque la plata ha subido significativamente en 2025,
aún no se acerca a niveles extremos históricos. Otra referencia útil es la relación con el oro. Históricamente, el ratio plata-oro se ha mantenido alrededor de 15:1, pero actualmente se encuentra cerca de 56:1. Si este ratio se normalizara a 30:1, la plata alcanzaría aproximadamente $140 por onza. Un retorno al promedio histórico de 15:1 la situaría cerca de $280. Estos números no son predicciones, sino indicadores de revalorización potencial si persisten los déficits y la escasez física. Lo crucial no es cuánto podría subir el precio, sino cómo la plata está dejando de ser un simple activo financiero para convertirse en un recurso industrial estratégico donde el valor se define por la disponibilidad física y el acceso seguro más que por especulación. La combinación de restricciones chinas, déficit estructural y demanda creciente transforma la plata en un activo donde la asignación y la certeza de suministro adquieren prioridad sobre la cotización nominal, marcando un cambio de paradigma histórico en su función dentro de los mercados globales. La plata está experimentando una transición histórica, dejando de ser principalmente un activo financiero para convertirse en un recurso industrial crítico, indispensable para energía limpia, vehículos eléctricos, electrónica avanzada y centros de datos. Esta transformación tiene implicaciones profundas. No se trata únicamente de seguir la cotización diaria, sino de entender que el acceso al metal físico y su asignación estratégica definen su valor real para los participantes del mercado. Esto significa que la exposición a plata mediante ETFs o futuros no equivale a poseerla realmente. Cuando los déficits estructurales se combinan con restricciones de exportación, la diferencia entre promesas de entrega y disponibilidad tangible se amplía, y quienes ignoran esta distinción pueden enfrentar riesgos significativos de suministro y costos crecientes. Por el contrario, poseer plata física en almacenamiento seguro o asignado proporciona protección frente a interrupciones y presión estructural. El horizonte de esta transformación no es inmediato ni de semana. Se extiende durante la próxima década mientras la demanda industrial sigue creciendo. Las reservas se agotan y la capacidad de respuesta de la oferta se mantiene limitada por la naturaleza del subproducto y los tiempos de desarrollo de nuevas minas. Ignorar estos factores puede salir caro no por volatilidad temporal de precios, sino por la disponibilidad real del recurso. En resumen, la plata está dejando de ser un activo especulativo para convertirse en un recurso estratégico con prioridad de asignación física, donde el control de la oferta y la capacidad de asegurar suministro determinan quién gana y quién pierde. Comprender esta dinámica, posicionarse con disciplina y diferenciar entre papel y metal físico es esencial para navegar un mercado que, aunque parezca estable en las cotizaciones, se mueve en un contexto de cambio estructural profundo.